Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos. Les saluda el rabino Mijael Ávila. En este día, que es el día 18 del mes de Av, del año 5766, conforme al calendario secular, 12 de agosto del año 2006, en esta ocasión nos corresponde una lectura semanal que se titula Eker, que es la porción del libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12 al capítulo 11, versículo 25. En esta semana voy a aprovechar para poder compartirles una conferencia que he titulado Tefilín, un objeto pedagógico usado por Hashem. Tefilín, un objeto pedagógico usado por Hashem. Justamente en este rezo de Shaharit acabamos de dar lectura a esta porción de Devarim, en donde incluye una mitzvah, un mandamiento al respecto de el portar los tefilín, y es justamente de lo que yo quisiera hablarles. Existen dos atavíos que son muy importantes en la vida judía de todo varón. En primer lugar sería el talit, el que ustedes están viendo a través de esta grabación, conocido también como manto de oraciones. Y desde luego el segundo atavío importante vienen a ser los tefilín, que es el objeto precisamente de esta conferencia. Y estos tefilín incorrectamente los conocen algunas personas con el nombre de filacterías. Y complementando estos dos atavíos hay también objetos y símbolos rituales dentro del judaísmo, dentro de los cuales el más importante, no cabe duda, es la mezuzá. La mezuzá. Razón por la cual esos tres objetos tienen que ver con mandamientos escriturales, cuya razón estribaba, lo vamos a ver más adelante, en que el Eterno los mandó, tanto el manto de oración, los tzitzit, como los tefilín, conocido incorrectamente como las filacterías, y la mezuzá, como un recordatorio de la voluntad del Eterno plasmada en la Kidei Kodesh, en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué el Eterno le placería que su pueblo recordara mediante objetos su voluntad? Esto es, plasmada en la Torah. Nuevamente, ¿por qué al Eterno le placería darles objetos o atavíos a nuestro pueblo? No cabe duda que la pedagogía contemporánea bien pudiera dar razón de ello. La razón es que la pedagogía en la actualidad alienta, estimula el uso de los sentidos, ya que ello dará efectividad a que lo que se esté transmitiendo como una enseñanza sea completamente efectivo, y no es por obra de la casualidad que el Eterno, sabiendo que el hombre a través del uso de sus sentidos podría estar adquiriendo el conocimiento del Eterno de una manera más eficaz. De ahí que la mezuzá, los tefilín o el manto de oración serían motivo de que el Eterno transmitiera al hombre el recordatorio de sus mandamientos a través de sus objetos. Pues bien, quisiera yo compartir con ustedes, sobre todo todos aquellos que nunca han tenido contacto con este objeto, los tefilín. Quisiera irme primero a las Sagradas Escrituras. En 4 porciones de la Torah, incorrectamente traducida como ley y que literalmente sería instrucción, en 4 porciones aparece la mitzvah, el mandamiento de los tefilín. Les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Shemot, capítulo 13, versículo 9. Shemot 13, 9. Y dice lo siguiente, y me voy a tomar el tiempo para dar lectura, con el objetivo de que cada uno de ustedes, por favor, ponga atención a esta lectura que les vamos a dar, y de la cual es muy muy importante que lo entendamos, porque de esta lectura se va a derivar justamente el mandamiento de los tefilín. Shemot capítulo 13 versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la Torah de Hashem esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Hashem de Egipto. Observen bien que el Eterno le está pidiendo que pongan como una señal sobre su mano, como un recordatorio sobre los ojos. Y dice
algo importante, por cuanto el Eterno te sacó con mano poderosa de Mizraim. Y yo quisiera que cuando consideráramos que la Escritura está hablando al respecto de que el Eterno sacó a nuestro pueblo con mano fuerte, yo quisiera decirle que si bien es cierto, ese es un evento que vivió históricamente nuestro pueblo, igualmente alude a un evento individual y personal en el cual todos debimos de haber pasado. ¿Qué quiere decir? Nuestro pueblo estaba esclavizado en Egipto, el Eterno lo libera, lo saca a una tierra buena, a una tierra que fluye leche y miel, y al igual que en la historia de nuestro pueblo el Eterno tuvo que sacarlo de la esclavitud, invariablemente en la vida de cada uno de nosotros, en un momento de nuestra vida nos tuvo que haber sacado de la esclavitud. Tan es así que dice el Brit Hadashah, el incorrectamente llamado Nuevo Testamento, que nosotros todos fuimos cautivos, esclavos de una ley que le llama la ley del pecado y de la muerte. De ahí que cada vez que la Escritura alude a que nuestro pueblo fue sacado de Egipto, por favor, amados, consideren que de la misma manera nosotros individualmente hemos sido sacados de la esclavitud. Y por lo tanto, este mandamiento, el cual evoca el que el Eterno nos sacó de esclavitud, de esa forma estaría no nada más recordando la historia de nuestro pueblo, sino igualmente la historia individual de cada uno de nosotros. Shemot capítulo 13 versículo 16, ahí mismo en el mismo capítulo, Shemot 13:16, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, y vuelve a insistir, por cuanto Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte. Nuevamente una señal y un recordatorio. Devarim, Deuteronomio capítulo 6 verso 8. Esta es una porción que acabamos de leer en el rezo de Shaharit. Devarim capítulo 6 versículo 8. Este versículo es posterior al primer y gran mandamiento, Shema Israel. Dice lo siguiente, Devarim 6:8, Deuteronomio: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y continúa diciendo algunas instrucciones importantes, de las cuales no hay tiempo de leer. Y por último, Devarim capítulo 11 verso 18, Deuteronomio 11:18, por favor. Cuarta aparición en la Torah en donde aparece la mitzvah, el mandamiento al respecto de los tefilín. Devarim 11:18 dice: por tanto pongan estas mis palabras en su corazón y en su alma, y las atarán como señal en su mano, y serán como frontales entre sus ojos. Nuevamente voy a volver a leer. Por tanto pondrán estas mis palabras en su corazón y en su alma, y las atarán como señal en su mano, y serán por frontales en sus ojos. Los tefilín, amados, son un signo de libertad. Son un signo de libertad. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Porque lo asocia inmediatamente con la libertad que el Eterno nos dio a nuestro pueblo al sacarlos de esclavitud de Egipto, e igualmente alude a la libertad que el Eterno nos dio a cada uno de nosotros de manera individual. Pues bien, los tefilín son un signo de libertad, pero no nada más de libertad, sino de gloria, de la cual somos dignos portadores. El Talmud, que es la recopilación de la tradición oral de nuestro pueblo, Israel, dice lo siguiente: nuestros rabinos enseñaron: amado es Israel por Akadosh Baruj Hu, por el santo bendito es, porque los rodeó con preceptos, tefilín en sus cabezas, tefilín en sus brazos, tzitziot en sus vestidos y mezuzot en sus puertas. Y sigue diciendo más adelante el Talmud, dice lo siguiente: Rabbi Eliezer ben Jacob dijo: quien lleva tefilín en su cabeza, tefilín en su brazo, tzitzit en su vestido y mezuzá en sus puertas, está en una seguridad en contra de pecar. Porque escrito está: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Coelet capítulo 4 verso 12.
Y también dice el Talmud, el ángel de Hashem acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Una porción del libro de Teilim, de Salmos. Todo esto se encuentra en el Talmud, en el Tratado de Menajot, capítulo 43, en su parte B. La palabra que denota en la escritura a los tefilín es la palabra hebrea totafot. Totafot, que hemos leído y que ustedes leen cada vez que realizan el rezo de Shaharit, en la porción del libro de Shemot, Éxodo capítulo 13, verso 16. Este término totafot es la palabra que designa justamente a los tefilín. Sin embargo, en la tradición de nuestro pueblo se le dio a llamar tefilín, que viene a ser la palabra plural de la palabra hebrea en singular tefilá, que significa oración. ¿Por qué se le asoció a los totafot con la tefilá, con la oración? Porque justamente en el momento en el cual el hombre designaría su tiempo para encontrarse con el Eterno a partir de la oración, se pondría justamente este objeto y sería un elemento inseparable de la tefilá, y por ello se le conocería con el nombre en la tradición de tefilín. Bien, en muchos casos debemos de considerar que la Torá, las Sagradas Escrituras, nos hablan al respecto del qué. Esto es, de qué es o cuál es la voluntad que el Eterno le da a su pueblo. Pero en algunos casos, en las Sagradas Escrituras, no se encuentran los cómo. Y esto es un ejemplo justamente de los tefilín. Hemos leído en 4 porciones de las Sagradas Escrituras que solamente aparece la palabra pondrás como señal en tu mano y como recordatorio, ¿en dónde? Sobre tus ojos, ¿verdad? Pero nunca las Sagradas Escrituras nos hablan al respecto del cómo se deben de hacer. Por ello es que es importante que en las Sagradas Escrituras, como solamente se registra el cómo, la pregunta es, la pregunta es, ¿en dónde encontramos el cómo? Y la respuesta justamente la vamos a tener a partir de la tradición oral de nuestro pueblo. Se dice que un judío que acepta la tradición y la transmite vendría a ser como una cisterna que no pierde ni una gota. De tal manera que la tradición de nuestro pueblo viene desde los tiempos de Moshe y que muchas veces es avalada por porciones posteriores de las Sagradas Escrituras. Compartíamos la semana pasada el primer estudio al respecto del rabino, en donde yo aludía a un ayuno que fue mandado por los sabios, los jajamín de nuestro pueblo, y que posteriormente en el libro de Zaharías lo registra. Pues bien, el caso de los tefilín, si bien es cierto no habla de cómo hacerlo, es muy importante entender que al respecto del cómo lo registra la tradición de nuestro pueblo, pero con el solo hecho de que posteriormente las Sagradas Escrituras en cualquier porción aludan a ello, será una importante evidencia de que el Eterno los avala. Y por ello es que en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, les voy a pedir por favor que vayamos al libro de Yohanan capítulo 21 verso 25. Y dice algo que es muy interesante al respecto de la vida de nuestro amado Yeshua Mashiach. Yohanan 21, 25, Juan dice lo siguiente: y hay también otras muchas cosas que hizo Yeshua, las cuales si se escribieren una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Nuevamente, y hay también otras muchas cosas que hizo Yeshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es que si todas las cosas que vivió y que hizo nuestro amado Yeshua Mashiach, no hay libros que pudieran incluir absolutamente todo lo que él hizo? Desde luego que en el Tanaj no sería la excepción. ¿Están ustedes de acuerdo? No sería la excepción.
Esto es, en el Tanaj se registraría la voluntad del Eterno, lo indispensable, lo importante, lo que nadie podría estar en contra de él. Sin embargo, muchas de las cosas que vivió nuestro pueblo no se registran en el Tanaj. Por ello es que el Eterno se preocupó por transmitir a través de Moshe los qué, y en muchas ocasiones no los cómo. Pero el solo hecho de que la tradición de nuestro pueblo se haya preocupado por registrarla en este importante libro del Talmud, y que muchas veces el Brit Hadashah, el pacto renovado, los registre, eso solo da evidencia de que el Eterno avala lo que los Jajamim, lo que los sabios mandaron a nuestro pueblo. Por ello, amados, vayamos al libro de Matityahu, capítulo 23, verso 5. Matityahu 23, verso 5. Y yo les pediría que nos situáramos en un tiempo en el cual el Eterno ha mandado a su Mesías a vivir en medio del mundo, de su pueblo. Y estando en ese contexto, en un contexto en el cual nuestro Rabino Yeshua compartía a su pueblo, ocurren enfrentamientos con el liderazgo religioso de su tiempo. Y es importante que entendamos que estos enfrentamientos se dan en un sentido. ¿En qué sentido? En que la misión de nuestro Rabino Yeshua sería el tratar de transmitir al hombre cuál es la forma perfecta en la cual pudiera él vivir la Torah. Sabía el Eterno que para el tiempo en el cual mandara a su ungido, muy probablemente la religión o el legalismo habrían cambiado las verdades del Eterno, y tal cual nuestro Mesías señaló, ustedes quebrantaron los mandamientos del Eterno por causa de su tradición. Y en ese sentido, para entenderlo, yo les invitaría a que adquirieran una conferencia que se llama ¿Qué dice la Biblia al respecto de las tradiciones?, en la cual, contrario a la enseñanza de muchas religiones, las cuales enseñan que es incorrecto el uso de la tradición, en ella trato de comprobar cómo es que escrituralmente nuestro Rabino Yeshua nunca estuvo en contra de la tradición, no, sino solamente estuvo en contra de las tradiciones que quebrantaban, que trataban de derrumbar la santa y sagrada voluntad del Eterno. Por ello es que leamos este verso de Matityahu capítulo 23 verso 5, la segunda parte, en donde dice: pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de su manto. Nuevamente, ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de su manto. Démonos cuenta, amados, que Yeshua no les está criticando y les dice: ustedes, ¿por qué usan tefilín? Que es la palabra que debería de ser traducida correctamente. Esta palabra filactería la utilizaron porque en el griego utilizaron la palabra griega filacterión, que desde luego no la deberíamos de emplear nosotros, y que filacterión alude a un amuleto, y que incluso en muchos libros judíos, cuando hacen la explicación al respecto de los tefilín, utilizan la palabra tefilín o filacterías. Pues bien, muchas veces es necesario aludir a ella, pero ustedes que están escuchando, debemos de tratar de elegir las palabras correctas, y en este caso de ninguna manera sería filactería, que aludiría a un amuleto, sino sería la palabra hebrea tefilín. Ahora, si Yeshua les está diciendo, pues ustedes ensanchan sus filacterías, sus tefilín, y extienden los tzitziot, que vendría a ser estas borlas, estos hilos que cuelgan justamente de la ropa que tiene 4 puntas, démonos cuenta que Yeshua no les está diciendo: ustedes por qué utilizan tefilín, ustedes por qué utilizan tzitziot. No, Él les dice: ¿por qué ensanchan para ser vistos por los hombres? ¿Por qué los hacen más gordos o más largos con el objetivo de que la gente los vea? ¿Se dan ustedes cuenta? No les está diciendo por qué los usan los tefilín, por qué usan los tzitziot, y mucho menos está criticando la tradición que enseña cuál es la halajá, cuál es la reglamentación rabínica al respecto de hacerla. Bien, como el Brit Hadashah tan solo registra la palabra que hace alusión a los tefilín, amados, este solo hecho avala
que la tradición de nuestro pueblo es la correcta al respecto de hacer los tefilín. Y en ese sentido quisiera yo hablarles al respecto de historiadores como Flavio Josefo, que en sus escritos aluden justamente al uso de los tefilín, y a los tefilín en el sentido histórico de su aparición como un objeto de uso de los judíos. Bastaría igualmente considerar el Brit Hadashah como un elemento histórico que avalaría el uso de los tefilín y su existencia y su forma judía de los tefilín. E igualmente pudiéramos nosotros considerar al Talmud, el libro de la tradición de nuestro pueblo, que igualmente es un aval histórico al respecto de la forma y del uso de los tefilín. Por ello, amados, debemos de considerar que esta mitzvah, a pesar de que las Sagradas Escrituras nos hablan de el qué, el cómo, nosotros lo tenemos a partir de esta rica herencia de nuestro pueblo Israel. Vayamos a la parte que he titulado la forma de los tefilín. La forma de los tefilín. Para todos aquellos que ustedes me están viendo, aquí tengo una bolsa de tefilín. Justamente en esta bolsa nos está hablando al respecto, o mejor dicho, tiene inscritas el logo de las sinagogas de Beit Haderech. Yo ahorita voy a sacar justamente mis tefilín para presentárselos a ustedes. Los están enrollados y ahorita voy a explicarles a detalle cómo es que se conforman cada uno de ellos. Los tefilín consisten en 2 cajas cúbicas con una base. Consisten entonces de 2 cajas cúbicas con una base. Ahorita se los voy a mostrar. Una que va a servir para el brazo y la otra va a servir para la cabeza. Cada una de estas cajitas va a estar unida a correas, las cuales permitirán estas correas que las cajitas de los tefilín se sostengan justamente en el cuerpo. Recordemos que son 2 cajitas las cuales van a aludir a el mandamiento escritural, y una va a ser puesta ¿en dónde? En el brazo y la otra en la cabeza. Ahorita les estoy mostrando justamente estas 2 cajitas. Una es la cajita precisamente del brazo y otra viene a ser la cajita de la cabeza. Ustedes ven, tiene una forma cúbica los tefilín, tal cual lo he compartido. Bien, los tefilín se fabrican a partir de cuero o piel de carnero o de algún otro animal aceptado como kosher, como limpio de acuerdo a las Sagradas Escrituras. En estas cajitas va a tener en su interior pergaminos con porciones de las Sagradas Escrituras. Y estos pergaminos a su vez van a estar hechos de cuero de un animal kosher permitido y se van a depositar justamente adentro de estas cajitas. Estas cajitas, cada una de ellas tiene un nombre. Esta se le denomina Betim Shel Rosh, que vendría a ser casa para la cabeza. Casa o casas para la cabeza, Betim Shel Rosh. Y el otro se le denomina Betim Shel Yad, que viene a significar o a traducirse como casas para la mano, para la mano. Es interesante considerar que estas cajitas no se pueden intercambiar unas a otras, sino cada una de ellas tiene el sitio en el cual va a ir. Y esta cajita, que es el Betim Shel Rosh, va, amados, a implicar o a simbolizar la lealtad intelectual que el judío le brinda a su Elohim. ¿Me expliqué? ¿Qué va a simbolizar el Betim Shel Rosh? La lealtad intelectual que un judío le brinda a su Elohim, a su Creador. La cajita denominada Betim Shel Yad, es decir, la casa es para la mano, es un recordatorio de que debemos de servirle al Eterno con todas nuestras fuerzas. Como estas cajitas siempre van usadas en par, lo correcto es pudiéramos pensar que se le denomina Bet Shel Yad y Bet
Shel Rosh. Sin embargo, es costumbre, por cuanto siempre se usan juntas, usarlo por el nombre de Betim, que viene a ser el plural de Beit, o que vendría a ser que es la palabra singular de casa. Por ello es que en la tradición se le denomina Betim Shel Rosh y Betim Shel Yad. Estas cajitas van unidas a unas correas de cuero, y estas correas de cuero miden aproximadamente entre 60 y 100 centímetros. ¿Cómo se le conocen a estas cuerdas o correas de cuero? Se le conocen en el hebreo con la palabra singular retzúa. Repitan conmigo: retzúa. Y en el plural se le conocen como retzuot. Así que, amados, los que están aquí presentes ya saben cómo se llama. Una de ellas se le conoce como Betim Shel Rosh, y a las correas que penden de ella, retzúa, o en plural retzuot. Y la otra, Betim Shel Yad. Las Betim se van a diferenciar claramente a partir de las retzuot. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber forma de que nos confundamos, porque las retzuot de cada una de ellas son diferentes. Voy a enseñar ahorita la retzúa del Betim Shel Rosh, y esta retzúa, si ustedes se fijan, tiene una forma circular, justamente con una forma de nudo posterior, y el Betim Shel Yad tiene solamente un nudo, y por ese nudo va a pasar una retzúa un poco más larga. Por ello es que es fácilmente identificable. Adicionalmente, hay otra forma de poder distinguirlas. Si ustedes prestaron atención, cuando yo dije Betim Shel Rosh, se diferencia al Betim Shel Yad porque tiene inscrita o grabada una letra Shin. ¿La alcanzan a ver ustedes? Esta letra Shin en realidad alude a uno de los adjetivos que se usan para denotar al Eterno. Nosotros aquí en la sinagoga tenemos justamente una letra Shin, pero completamente escribimos en el Aarón o en el Ejal la palabra Shaddai, que alude justamente al Todopoderoso. Shin. Por ello es que también es fácilmente identificable que el Betim Shel Yad y el Betim Shel Rosh se diferencian, además de por su retzúa, también porque tiene inscrito la cajita para la cabeza una letra Shin que va a aludir al poderío del Eterno. Estos tefilín, como ya les he enseñado, son guardados en unas cajitas. Estas cajitas pueden ser de diversos materiales. Aquí yo tengo unas que les estoy mostrando que son de plástico. Obviamente cada una de ellas se diferencia porque tienen aperturas diferentes correspondiendo a cada una de las batim. O pueden existir batim de otros materiales. Aquí tengo otras que están cubiertas de plata. Estas batim son bellísimas. Igualmente pudieran ser no nada más de plástico o de diversos metales, incluyendo el oro, sino también pudieran ser de madera. El objetivo de estas cajitas es justamente el proteger que las batim, mientras estén guardadas, no se dañen. Cuando una vez que se guarda cada una de las batim en su respectiva cajita para protegerlas, se depositan en una bolsa de terciopelo, la cual va a protegerlas de que no se dañen. Se enseña en la tradición de nuestro pueblo que si un hombre está portando los tefilín y mientras no están protegidos se le cae, lo que debe de hacer ese varón es ayunar. En caso de que se le caigan los batim cuando ya están cubiertas con estas cajitas de protección o en la bolsa, solamente debe abocarse a dar tzedakah, a dar justicia, a dar esta parte caritativa económica. Contenido de los tefilín. Los batim, como ya les había comentado, incluyen adentro de ella rollos con porciones escriturales, y van a ser 4 porciones las cuales van a incluir cada una de los batim.
Y para ello les voy a pedir por favor que me acompañen a leerlos. Primera, Shemot capítulo 13, versículo del 1 al 10. Shemot capítulo 13, versículo del 1 al 10. Les voy a compartir las 4 porciones que tienen los tefilín de cada uno de ustedes. Y van a ver que no son porciones cortas, sino son porciones bastante largas. Que si nosotros las comparamos con la mezuzá, con el rollo en el cual está inscrito también igualmente porciones de la escritura que se ponen justamente del lado derecho de los postes, en las entradas a las puertas de los hogares o de cualquier habitación dentro del hogar, excepto el baño. Si consideramos que cada una de la mezuzá, del rollo del sefer, cuesta en promedio $45, consideren que ahorita les voy a transmitir 4 porciones escritos en rollo semejante a la mezuzá que tienen estos batim. Primera porción, Shemot capítulo 13 versículo 1 al 10. Y desde ahí consideren, y voy a hablarles más adelante al respecto de los tipos de betim que hay y de los precios, pudiéramos ya con ello tan solo estar estimando la causa por la cual son bien caros los tefilín. Shemot 13 versículo del 1 al 10. Hashem habló con Moshe diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tengan memoria de este día, en el cual han salido de Misraim, de la casa de servidumbre, pues Hashem les ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comerán leudado. Y ustedes salgan hoy en el mes de Aviv, también conocido por la tradición como el mes de Nisan, cuando Hashem te hubiere metido en tierra del Cananí, del Hití, del Amorí, del Jibí, del Jebusí, el cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel. Harás esta celebración en este mes, 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Hashem. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Hashem hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te serán como una señal sobre tu mano, como un recordatorio delante de tus ojos, para que la ley de Hashem, la Torah de Hashem, esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Hashem de Egipto. Por tanto tú guardarás este estatuto de año en año. Amados, todos aquellos que creemos en nuestro Rabino Yeshua como el Mesías, es inseparable recordar la fiesta de Pesaj justamente desde él. ¿Están ustedes de acuerdo? Es inseparable poder hablar de la fiesta de Pesaj, conocida incorrectamente como Pascua, y no aludir a nuestro Mesías. De ahí que consideren, amados, que el solo hecho de portar tefilín, estamos recordando cada vez que lo portamos a nuestro amado Yeshua HaMashiach. ¿Y cómo es que cada uno de nosotros, en un momento específico de nuestra vida, debimos de hacer un alto y reconocer que el camino que nosotros estábamos siguiendo tal vez no era el correcto? Reconocimos a ese Mesías, y a través de su vida, a través de su muerte en el madero, nosotros alcanzamos esta redención, de tal manera que ese día histórico para cada uno de nosotros fuimos rescatados de esa esclavitud, y por lo tanto, amados, el Eterno de continuo estaría recordándonos que no nada más por formar parte del pueblo de Israel fuimos libertados de la esclavitud, sino igualmente, individualmente, en un momento dado de nuestra vida, debimos de hacer un alto, y el Eterno nos rescató de la esclavitud del pecado, y aludiendo a nuestro Mesías cada vez que portamos tefilín, amados, los tefilín son un símbolo de nuestro Mesías. Segunda porción, Shemot capítulo 13, versículo 11 al verso 16. Shemot capítulo 13, versículo 11 al verso 16. Y cuando Hashem te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y como te la hubiere dado, y cuando te lo hubiere dado,
dedicarás a Hashem todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Hashem, mas todo primogénito de asno redimirás con cordero, y si lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Hashem nos sacó con mano fuerte de Misraim, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón, para no dejarnos ir, Hashem hizo morir en la tierra de Misraim, de Egipto, a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Hashem todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte. Quisiera aludir ahora a un aspecto que resalta en esta porción, y es justamente previo a que concluya el verso 15. Dice lo siguiente: por esta causa yo sacrifico a Hashem todo primogénito macho. ¿Qué quiere decir? Está implicando la obediencia que nosotros le debemos al Eterno, de darle el 10% de lo que le corresponde. Y no nada más eso, sino además está aludiendo a un elemento fundamental. Sigue diciendo: y redimo al primogénito de mis hijos. Y esto alude a una ceremonia hebrea que se titula Pidyon Aben. Pidyon Aben, que es el rescate de los primogénitos. Ustedes recordarán que el Eterno, cuando tomó al pueblo para sí, le dijo: todos los primogénitos van a ser míos para mi servicio. Pero llegó un momento en el cual el Eterno dijo: voy a cambiar a todos los primogénitos para que me sirvan, y voy a tomar solamente a una tribu, a la tribu de Leví. De ahí que todos aquellos primogénitos deberían de ser redimidos, rescatados. ¿De qué manera se debería de rescatar? Se debería de dar un pago al Cohen cada vez que uno tuviera el nacimiento de su hijo primogénito. Por ello es que cuando nace Yeshua Mashiach, según lo registra el Brit Hadashah, el pacto renovado, ustedes recuerdan que dice que fueron y lo presentaron al templo. En realidad la traducción debió de haber sido: fueron a llevar a cabo la ceremonia del Pidyon Aben, que fue justamente la ceremonia en rescate del primogénito. ¿Se dan ustedes cuenta? De ahí que todos aquellos que se precien de seguir a ese Mesías judío, si ni siquiera conocen esto, que es lo elemental, amados, yo les pregunto entonces, ¿qué conocen? Hacen ceremonias en sus religiones, las cuales les denominan presentación, y les pregunto, ¿presentación de qué? ¿A qué aluden esas presentaciones que hacen en sus iglesias o en sus religiones? La verdad es que muy probablemente ni ellos sepan, nada más porque leen las escrituras, tal cual lo dice en el español, pero por estar alejados del verdadero olivo, de la savia del verdadero olivo, que es Israel, no entienden absolutamente el contexto en el cual registran las Sagradas Escrituras. Tercer porción que se encuentran dentro de los tefilín: Devarim 6, 4 al 9, Deuteronomio 6, 4 al 9. Escucha, Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es. Y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y de toda tu alma, de todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás a ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Desde luego aludiendo a la Mezuzá. Si nosotros consideramos que esta porción se encuentra en los tefilín, y que, amados, no me queda la menor duda que Yeshua Amelech, Yeshua el Rey, mientras estuvo entre nosotros haciendo milagros, Él portó los tefilín. ¿Lo creen o no? Portó los tefilín porque era una mitzvah. Nuestro rabino Yeshua portó los tefilín. Pero no nada más ello, que cuando llegaron los escribas y le preguntaron ¿cuál es el primer gran mandamiento? Y Yeshua, al portar los tefilín de continuo, ¿ustedes creen que no sabía? ¿Ustedes creen que no sabía y no iba
poder contestar sabiamente a la respuesta de que le preguntan los escribas, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y nuestro rabino muy probablemente estaba en la mañana con los tefilín todavía puestos y les dijo, Shema Israel. ¿Por qué? Porque era un recordatorio de continuo a un mandamiento pedagógico que el Eterno había dado a nuestro pueblo. No nada más eso, sino notemos que la Escritura habla al respecto de amar al Eterno con todo el corazón. Y como ustedes han aprendido, y los que no hayan tenido la oportunidad de escuchar estas conferencias de amar al Eterno con todo el corazón, les suplico que la adquieran a través del portal. En estas conferencias trato de corroborar que en el corazón se encuentran escritas las Sagradas Escrituras. Pero vean ustedes que cuando en un batim o betim se tienen los rollos de la Escritura, ¿no se dan cuenta cómo ustedes están aludiendo perfectamente bien ese corazón? Del cual simboliza este servicio intelectual que le damos al Eterno. ¿Se dan ustedes cuenta? El libro de Romanos, en esta carta a Romanos o Romim, cuando escribe Rabbi Shaul y les dice, porque ustedes presenten el sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, que es su culto racional, muy probablemente lo que tenía puesto Rabbi Shaul era unos tefilín. Y no me refiero en la carta, sino me refiero cuando la estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque mientras Rabbi Shaul estaba escribiendo esta carta, muy probablemente tenía puestos los tefilín y se acordó, pongan o presenten en sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, que es su culto racional. ¿Y a qué alude los tefilín de Shel Rosh? Al culto racional. Última porción de los Sifrei, de los rollos. Devarim 11, 13 al 21. Devarim 11, 13 al 21. ¿Están tomando nota, amados? Si viniera un vecino o una vecina o un familiar con ustedes y les preguntara, explícame los tefilín, ¿creen que ya tengan los suficientes argumentos como para poder explicarles un poquito al respecto de ellos? Baruch Hashem, espero que todos estén tomando notas. Y no voy a voltear, voy a cerrar mis ojos, porque todavía tienen la oportunidad de bajarlo de internet, imprimirlo y tomar sus notas. Y en las Sagradas Escrituras que cada uno de ustedes tiene, bueno sería que en las últimas hojas de anotaciones, ahí se tomaran el tiempo de escribirlo. Devarim 11, 13 al 21 dice lo siguiente. Si obedecen cuidadosamente a mis mandamientos, que yo les prescribo hoy, amando a Hashem su Elohim, sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma, yo daré la lluvia de su tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus granados, y comerás y te saciarás. Guárdate pues que tu corazón no se infatue, y que te apartes y sirvas a dioses ajenos y te inclines a ellos. Y se enciende el furor de Hashem para ustedes, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra en su fruto, y perezcan pronto de la buena tierra que les da el Eterno. Verso 18. Y por tanto pondrán estas mis palabras en su corazón y en su alma, y las atarán como señal en su mano, y serán por frontales entre sus ojos. Y las enseñarán a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean sus días y los días de sus hijos tan numerosos sobre la tierra, que Hashem juró a tus padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Amén. El portar los tefilín está implicando la prosperidad, la bendición, que los cielos se abran. Y mucha gente cuando escucha esta frase que le piden al Eterno, danos cielos abiertos, los mismos tefilín estarán aludiendo a que la bendición del Eterno estará siempre disponible para todos aquellos que hacen conforme el corazón del Eterno dispuso. Cuando la Escritura habla al respecto del alma, yo les pediría
a todos aquellos que no han escuchado la conferencia de amar al Eterno con toda su alma, y para los miembros de Beta Derech que no estuvieron cuando viajaron a Veracruz, que fue el día que yo compartí amar al Eterno con toda su alma, por favor adquieran esas conferencias, porque yo voy a resumir las implicaciones del alma. Cuando la Escritura habla del alma, no me estoy refiriendo a su significado, sino me refiero a la interpretación. El alma, al aludirla al hombre, estará implicando todo lo que el hombre es y todo lo que el hombre tiene. ¿Me expliqué? Cuando la Escritura habla de que le sirvamos al Eterno con toda el alma, está implicando todo lo que el hombre es y todo lo que el hombre tiene. De tal manera que cuando el hombre muere y deja heredado en testamento a sus hijos, su alma ya no puede disfrutar de lo que tiene, ¿verdad? Cuando dice el salmista David Amelech, bendice alma mía al Eterno y no te olvides de ninguno de sus beneficios, está implicando que esa alma disfruta justamente de todo lo que la persona es y de todo lo que la persona tiene. Por ello es que cuando dice, y amarás al Eterno con toda tu alma, y portamos los tefilim o el betim shel yad, estamos implicando todo lo que nosotros somos en nuestra fuerza. Estos betim shel yad y betim shel rosh también se les puede identificar o cambiar el término beit por la palabra tefilá, de tal manera que sería correcto decir tefilá shel rosh o tefilá shel yad. Podríamos utilizarlo indistintamente. O tefilim shel rosh y tefilim shel yad. ¿Cómo? ¿Ya aprendieron cómo nombrarlos? Ya hemos aprendido varias formas de nombrar a los tefilim. Estas 4 porciones de las Sagradas Escrituras, en el betim shel yad, se encuentran escritas en un solo rollo, sefer, en un solo sefer. Esto es, estas 4 porciones se encuentran escritas en un solo sefer adentro del betim shel yad. Pero en el betim shel rosh, si ustedes han notado, se encuentran 4 rayitas. No sé si los alcancen a ver, lo alcancen a apreciar a los que están viéndolo a través de este video. 4 rayitas. ¿Por qué tienen 4 rayitas los betim shel rosh? Porque dentro de esta cajita hay 4 compartimientos, y en cada uno de esos compartimientos se encuentra una porción de la cual hemos dado lectura. Entonces hay un sefer en el betim shel yad y hay 4 sifrei en el betim shel rosh. Y en este sentido, a estos 4 sifrei, 4 rollos que contiene el betim shel rosh, se les conoce como arba perashot. ¿Ya la pueden traducir? 4 porciones. Arba perashot. Arba perashot. Como la tradición que en Beta Derech seguimos es una tradición judía sefaradí, esto es, de los judíos provenientes de España, de Portugal y del Oriente, el tipo de letra con el cual están escritos los sifrei, los rollos, es un tipo de letra que se le conoce como Belish Kesaf. Belish Kesaf, porque cada uno de los soferim o de los escribas, ¿se acuerdan ustedes cómo en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, aparecen este personaje que son los escribas? Hasta nuestros días, obviamente, existe este oficio. Y estos soferim, o estos escribas, cuando escriben los pergaminos, tienen diversos tipos de letras, pero para la tradición sefaradí, el tipo de letra es Belish Kesaf. En el betim shel rosh, ustedes vieron que tiene una shin, ¿verdad? Una letra shin. Pero del lado derecho del betim tiene también una shin, pero no sé si ustedes alcanzan a ver algo que la diferencia. ¿La alcanzan a ver? Voy a voltearla. Esta es la del lado
izquierdo y la del lado derecho tiene 4 brazos. Esto es, normalmente una letra Shin, que alude al Shaddai, solamente tiene 3 brazos. Pero en algunas ocasiones podrán ustedes considerar que existe en la Shin un 4 brazo, como en este caso, en el Tefilín, Shel Rosh. Este 4 brazo va a indicar al sofer, al fabricante de los tefilín, el orden en el cual va a colocar los Arba Perashot, las 4 porciones. ¿Ya aprendieron? ¿Para qué sirven el indicativo de este brazo de más? Para indicarle al sofer el orden en el cual va a colocar los Arba Perashot, las 4 porciones. En Francia, por ahí del año 1000 al 1200, se desarrolló una discusión entre los seguidores de un personaje muy conocido en el pueblo judío y se le conoce como Rashi, que es uno de los comentaristas más famosos de las Sagradas Escrituras. Los Talmidim, los estudiantes de Rashi, tuvieron una discusión no pequeña con los Talmidim del nieto de Rashi, llamado Jacob ben Meir. A Jacob ben Meir se le conoce en la tradición con el nombre de Rabbeinu Tam. Repitan conmigo, Rabbeinu Tam. Y ahora que estaba leyendo el Talmud para preparar este estudio, no saben cuántas veces me encontré a Rabbeinu Tam. Yo me gozaba porque decía para mis adentros, es importante aprenderse aún estos nombres, porque son personajes que vinieron a traer un parteaguas en la historia de nuestro pueblo. Así que Rabbeinu Tam, los seguidores de Rabbeinu Tam, que era el nieto de Rashi, tuvieron una discusión de cómo colocar las Arba Perashot en el Shel Rosh. Los seguidores de Rashi decían que de izquierda a derecha, se deberían de colocar en el siguiente orden: Kadesh Likol Bejor, Shemot 13, 1 al 10. Primero, Beayaki Yevija, Shemot 13, 11 al 16. Segundo, tercero, Shema Israel, Devarim 6, 4. Y en último lugar, Beayim Shamoa, Devarim 11, 13 al 21. Esto es, si ustedes se percataron, en el orden en cómo aparecen cronológicamente. Las 2 porciones de Shemot y posteriormente las 2 porciones del libro de Devarim, de Deuteronomio. Sin embargo, los seguidores de Rabbeinu Tam precisaban que Devarim 11, 13 al 21 debería de estar antes que Devarim 6, 4 al 9. Esto es, las últimas 2 porciones las deberían de invertir. Aunque la mayoría de los judíos apoyaba a Rashi porque creía que el orden de Rashi era el correcto cronológico de acuerdo a la Torá, los seguidores de Rabbeinu Tam tenían sus argumentos. ¿Cuáles eran los argumentos? Que al cambiar Devarim 11:13 previo a Devarim 6:4 se juntaría con Shemot 13:11 y estas 2 porciones empezarían con la misma palabra, Beayá, que son justamente las que nosotros decimos en el rezo de Shacharit. En el Beayá, ¿se acuerdan ustedes? Cuando estamos hablando de Shema, entonces estas 2 porciones comenzaban con la misma palabra. Por ello es que los seguidores de Rabbeinu Tam decían, deben de ir invertidas. Pero había otra razón. Los descubrimientos en la cueva de Qumran no nada más encontraron rollos de las escrituras y porciones del Brit Hadashah y del Tanaj, sino también, ¿saben qué encontraron en las cuevas de Qumran? Tefilín. También encontraron tefilín. Y cuando decidieron abrir el tefilín Shel Rosh, se dieron cuenta que el orden era juntando las 2 porciones de Beayá. Así que hay judíos piadosos que se compran 2 tefilín. Uno conforme al orden de Rashi, otro conforme al orden de Rabbeinu Tam. De tal manera que comienzan el rezo de Shacharit portando los tefilín de Rabino Rashi, terminan la midá, que es la porción que se le conoce como Shemon Esre, las 18 bendiciones que en realidad son 19, y terminando la midá, que todos aquí en Beta Derek ya han vivido lo que es la midá. Terminando la midá, se retiran los tefilín de Rashi,
y se ponen los tefilín de Rabbeinu Tam. Esa es la razón por qué algunos judíos piadosos portan en su oportunidad 2 tefilín. Quisiera hablarles a continuación quién debe de usar un tefilín, cuál es el uso de los tefilín, el tiempo adecuado para usar los tefilín, los tipos de tefilín. Sin embargo, todo esto lo veremos en la siguiente conferencia. Así es que les invito a que no se pierdan la segunda conferencia de tefilín, un objeto pedagógico usado por Hashem. Shalom Aleichem. Se despide el rabino Mijael Ávila diciéndoles Shabbat Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Aleichem.